Poner le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este webinario que es uno de los últimos, faltan poquitos para terminar el año, es este y dos más. Es un webinario más que Sergio Maulen, que preside el Consejo de Diversidades, organiza y que es un experto en organizar webinarios que son muy buenos y muy pertinentes. Así que estamos muy contentas. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabeza, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y este evento, este espacio, es un espacio que venimos desde periódicamente yo les pido por favor que silencien sus webinarios, por favor, sus micrófonos mejor, que venimos defendiendo muy periódicamente y rutinariamente todos los martes, desde el que fue el primer, creo que fue nuestro primer webinario que fue con el decreto 7023, que ustedes se acordarán, tristemente célebre y que dadas las condiciones supongo que vamos a tener novedades al respecto. Nos dimos cuenta que estos espacios de encuentro eran un buen momento para conversar, para pensar, fundamentalmente para pensar y para cuidarnos también. Entonces los sostuvimos rutinariamente todas las semanas con distintas temáticas. Pueden acceder a todos estos webinarios en nuestra página web, en la página web de la Asociación Argentina de Salud Pública. La verdad es que hay muchos webinarios que son muy extraordinarios y muy lindos de escuchar. Así que les invito a que los escuchen y aprendimos que este era un muy buen espacio para estar, para sentirnos que no estamos tan solos y solas, para poder parar un ratito y salir de esta locura donde nos quieren meter, poder pensar y poder darnos cuenta que de verdad es posible otra cosa. Y también para encontrarnos con amigos y amigas, estoy viendo ahí a muchos amigos y amigas a quienes saludo. Y nada más que eso, decirles que se sumen a nuestros webinarios, quedan dos y después retomamos en marzo del año que viene, si todo va bien, que se sumen a la Asociación Argentina de Salud Pública, que si están interesados, interesadas en temas vinculados a la diversidad, se sumen al Consejo de Diversidad que preside Sergio, que la verdad es que es un muy buen espacio para construir y pensar y hacer, y que es una alegría para nosotras y para nosotros, y que es una alegría siempre estar rodeada de amigos y de gente que piensa bien y de gente buena como Sergio y como Fernando, y que supongo que María Luisa también, pero no la conozco. Pero bueno, eso hace que sea posible que sigamos acá en la lucha y sigamos creyendo que un mundo mejor es posible. Gracias. Bueno, y además, ya pasó, pero en la Semana del Orgullo Gay, digo, es también para celebrar, para festejar y para aprender lo que las personas heteronormativas tanto aprendimos de ustedes y por lo cual yo estoy tan agradecida porque colorearon mi vida. Así que eso les quería decir. Sergio, muchísimas gracias. Todo tuyo el espacio. Gracias, Ale. Solamente para terminar de promover la Asociación Argentina de Salud Pública, decir que es un espacio abierto no solamente a todas las personas que trabajan en salud, los equipos de salud, sino también a activistas y a cualquier otra persona interesada en la salud pública desde una perspectiva integral. Digo, no es una organización profesional de gente que trabaja en hospitales. Es un espacio bastante diverso en eso y horizontal, así que también desde ahí la invitación. Nuestro último congreso fue un placer ver todas las diferentes tribus que andábamos ahí dando vuelta por los pasillos. Y me parece que eso también nos pinta como organización. Y desde el punto de vista del Consejo de Diversidad, también tratamos de salir del ombligo y del centro de la asociación y siempre buscar personas, temas, trabajos, organizaciones con quien asociarnos para invitar y que nos sigan abriendo las cabezas con temas a veces que no tenemos tan presentes o por lo menos tienen otras miradas. En este caso va a ser un webinario que va a dar ACAJATE, Equipo de Trabajos en Sexualidades y Géneros, como organización, que es una organización latinoamericana que trabaja en derechos sexuales.
quienes van a estar en el webinario, cuyo tema es Políticas de Cuidado y Diversidad Sexual, es María Luisa Peralta. Voy a leer un poco de la biografía que aparece en la página de Acajatá. María Luisa es bióloga y actualmente cursa el doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad de 3 de Febrero. Es una activista lesbiana enfocada en tecnologías reproductivas, maternidades lésbicas, familias LGBT y antipunitivismo. Voy a leer hasta ahí, María Luisa, porque va a ser muy largo. Y Fernando Delio, Fernando tiene muchos años de trabajo como activista en organizaciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos de personas LGBT. Participó en Nexo, en la Fundación Salud y Vida, y desde el 2007 al 2011 en el Programa para América Latina de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, IGLHER. Y ha trabajado internacionalmente con organizaciones como AMAR y la Retrasex, la Alianza Internacional. Es magíster en Sociología y Ciencias Políticas y diplomado en Género y Políticas Públicas. Y ya con la Wow. presentación entonces de quienes van a hablar esta tarde, les dejo la palabra a María Luisa, Fernando, para que ustedes comiencen. Bueno, comienzo yo, bueno, agradeciendo a todas las personas que están participando por su interés y bueno, también a la Asociación Argentina de Salud Pública y a Sergio eh, por su invitación. Gracias, Ale. Con María Luisa somos parte, como dijo Sergio, de Acajatá. Nosotros trabajamos básicamente en incidencia política en espacios multilaterales de derechos humanos, específicamente en el sistema interamericano y en el sistema global en la ONU. Y también trabajamos en el fortalecimiento de los movimientos en América Latina mediante distintas capacitaciones. Y en este trabajo de promoción de derechos humanos, básicamente relacionadas con el género y la sexualidad, incluidos los derechos de las personas LGBT. Y en los últimos años la agenda del cuidado, de distintas formas como se llaman, economía del cuidado, sistemas de cuidado o sociedad de cuidados, está muy vigente en estos espacios, tanto en términos políticos como económicos, como de derechos humanos. Y bueno, yo le estuve taladrando la cabeza a Sergio acerca del trabajo que hacemos en este ámbito y en este tema, y nos invitó a dar este webinario. Así que bueno, ese es el punto de partida y como hay poco tiempo, bueno, le paso la palabra a mi compañera María Luisa, que va a compartir un poco del contexto y de los avances en estos últimos años sobre este tema. María Luisa, te dejo a vos la palabra. Ahí está. ¿Me escucha bien? Te escuchamos. Ah, está. No, perdón, porque estoy sin luz en casa, entonces me tuve que venir a un bar y no estoy del todo segura de cómo está saliendo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias a todos los participantes por el interés en este tema. Como dijo Fernando, nosotros trabajamos sobre todo en la defensa de derechos humanos en los espacios internacionales y desde hace un tiempo venimos focalizándonos en la cuestión del derecho al cuidado. El tema de los cuidados tomó centralidad especialmente a partir de la pandemia de COVID, porque bueno, ahí se vio la necesidad de sostener este tipo de trabajos justamente para permitir la sostenibilidad de la vida y empezaron a aparecer una serie de consideraciones acerca de cómo algunos grupos de población quedaban un poco afuera cuando se pensaban las políticas de cuidado. A partir de la pandemia se le dio también más centralidad, más importancia al trabajo que venían realizando las economistas feministas, que venían en cierta medida cuantificando la cantidad de riqueza, digamos, de aporte al Producto Interno Bruto que constituye el trabajo de cuidados. Entonces, cuando hablamos de los cuidados, están conceptualizados como una necesidad, como un trabajo y como un derecho. Y esto es importante, estos muchos aspectos de los cuidados, ¿no? Como una necesidad, porque todas las personas tenemos necesidad de cuidados, y acá no sé si todo el mundo tiene muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajos de cuidados, pero es lo que antes se llamaba también el trabajo reproductivo o la reproducción de la vida. Entonces, no es solo cuidar de las niñas pequeñas o de las personas mayores, sino también todas las tareas de
cocinar, hacer las compras, lavar la ropa, limpiar, cuidar a las personas enfermas, gestionar los turnos médicos, acompañar al médico, acompañar las internaciones. Y esto como necesidades que todas las personas en algún momento de la vida tenemos más, menos y resolvemos de distintas maneras. Cuando se habla de las necesidades de asistencia específicas que pueden tener las personas con discapacidad, el término que se usa es el de apoyos. Entonces también es posible que vean por ahí que se habla de políticas o sistemas de cuidados y de apoyo. Por otro lado, se habla de que es un trabajo justamente para poner en claro que hay gente que se gana la vida haciendo trabajos de cuidados y además hay toda una cantidad de trabajos de cuidados no remunerados que tienden a estar feminizados. Las familias tienden a recaer sobre las mujeres. Es una vieja discusión que ha traído el feminismo el reconocimiento de este trabajo no pago de los cuidados, que bueno, es lo que estaba en el fundamento cuando se hizo la ley de la jubilación para las amas de casa, por ejemplo, o de considerar un año trabajado por cada hijo que se hubiera tenido y criado, ¿no? Entonces, este tipo de conceptualización. Y luego, lo más reciente, plantearlo como un derecho. Y el derecho también tiene tres dimensiones. Es el derecho a recibir cuidados, por esto que decíamos, de que todos en algún momento de la vida necesitamos algún tipo de cuidados, pero también el derecho a dar cuidados, el derecho a cuidar, y eso es muy importante, y ahora vamos a volver, y la tercera parte, el derecho al autocuidado, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando desde una perspectiva LGBT en la Cajatá, que hacemos promoción y defensa de derechos humanos, sobre todo en este aspecto del derecho a recibir cuidados, del derecho a dar cuidados y del derecho al autocuidado. Entonces, para traer algún ejemplo bien concreto, si estamos hablando del derecho a dar cuidados, necesitamos discutir una legislación que contemple licencias, sí, cómo no, el derecho a recibir cuidados, el derecho a dar cuidados y el derecho al autocuidado. Me aparecía ahí un mensaje en el chat que pedían que repitiera esto. Entonces digo, en esto de, por ejemplo, el derecho a dar cuidados, una de las cosas que nosotros defendemos y promovemos es la discusión para que las licencias por maternidad o por paternidad contemplen a las familias LGBT y contemplen entonces que puede haber dos madres, que puede haber dos padres, que puede haber familias multiparentales. Este es el tipo de discusión en términos a veces de derechos LGBT cruzados con la cuestión del cuidado. Nosotros hacemos siempre un trabajo integral y no limitado a las cuestiones identitarias, y entonces venimos muy involucrados en los reclamos que se están haciendo del establecimiento de sistemas públicos de cuidado. Porque también los cuidados cuestan, los cuidados son dinero y los cuidados cuestan, y requieren también muchas veces una especialización. Y entonces ese trabajo especializado también cuesta más. Los sistemas públicos de cuidados permiten tener una equidad de acceso a los cuidados y que no recaigan desproporcionadamente, sobre todo sobre las mujeres de una familia, y también atienden la situación de las mujeres que crían solas, las personas que están solas, que no viven en pareja, que no viven con sus familias, por los motivos que fueren, que pueden ser con más o menos conflicto y a veces porque son las circunstancias de la vida, la gente que también se va quedando sola a veces a edades muy mayores o que se ha mudado o lo que fuere, ¿no? Entonces, hacemos mucho este énfasis en la importancia en los sistemas públicos de cuidado. Después Fernando va a contar un poco un trabajo que hemos venido haciendo en relación a este derecho a dar cuidados, que a veces también es un poquito una obligación que se espera de nosotros. Cuando hablamos del derecho a recibir cuidados, por ejemplo, una cosa que hemos venido trabajando fue que en muchas circunstancias las personas LGBT recibimos cuidados no de nuestras familias, sino de nuestros amigos, por distintos motivos. Muchas veces porque todavía hay mucho conflicto con las familias de origen de personas LGBT que no cuentan con sus familias de origen. Y esto es importante mencionarlo porque en estos tiempos hay gente que cree que ya está, que ya pasó el estigma, la discriminación, los prejuicios contra las personas LGBT, y eso no es así. Sigue habiendo conflictos, sigue habiendo prejuicio, sigue habiendo problemas con las familias de origen. Otras veces porque
como los prejuicios están y a veces son más fuertes en algunos lugares que en otros, la gente LGBT se muda dentro del país de una ciudad a otra buscando un lugar más abierto. A veces también la gente, toda la gente, se muda por cuestiones laborales, por cuestiones de estudios, y entonces hay situaciones que no son de conflicto, pero donde la familia de origen no está cerca para acompañar una situación de enfermedad. Y nos parece importante insistir en la valoración de la amistad como un vínculo social que crea lazo, que teje también solidaridad, que también está involucrado en las tareas de los cuidados. Porque van a ver que cuando se piensa la política pública o la legislación, como mencionaba, por ejemplo, las licencias, nunca está contemplada la amistad. No te puedes pedir una licencia para cuidar de un amigo. Eh, Eso, por ejemplo, en los tiempos de dengue también apareció el momento en que fue como el pico del dengue, hubo mucha gente, conocidos nuestros, quienes la cuidaron sus amigos. Y bueno, como personas LGBT, nosotros tenemos la experiencia, la historia, la vivencia comunitaria del momento difícil, álgido, de la epidemia de VIH-Sida. Y a muchísimas de las personas LGBT con VIH-Sida la cuidaron sus amigos también. Esos eran momentos mucho más duros de estigma. Entonces, nosotros hacemos mucho este trabajo de valorizar los distintos tipos de vínculos sociales, visibilizarlos, que sean tenidos en cuenta a la hora de pensar la política pública de cuidados, ¿verdad? Em, el autocuidado muchas veces es pensado de una manera un poquito naif, como si fuera solamente darse un baño de espuma. Y a nosotros nos interesa insistir en que el autocuidado puede tener muchas formas, que puede ser ir al gimnasio, puede ser meditar, puede ser ir a terapia, puede ser juntarse a tomar un café con amigos, puede tener muchas formas, pero hay que tener tiempo para eso. Entonces hay que tener unas condiciones de trabajo y unos ingresos que permitan que la gente disponga de algún tiempo libre. No, a veces hay parte del autocuidado, como decía, si vas a terapia, si decir, a veces hay cosas que hay que pagar, a veces hay cosas que no. Salir a caminar no se paga todavía, pero necesitas el tiempo. Entonces nos interesa poner este énfasis en que cuando hablamos de los cuidados estamos hablando de la estructura patriarcal de la sociedad, que hace recaer los cuidados sobre las mujeres. Estamos hablando de cuestiones de clase, quienes pueden pagar para que alguien cuide a sus hijos, para que alguien cuide a sus personas enfermas, quienes no. Estamos hablando también de las condiciones laborales, de derechos laborales, el derecho a tener un salario digno, el derecho al descanso, el derecho a tener una jornada laboral que tenga fin, que no sea permanente, y esto en estos tiempos de imposibilidad de desconexión de las tecnologías, para muchos tipos de trabajos se está poniendo como complicado marcar ese momento del final de la jornada laboral, ¿no? Este es el tipo de cosas en las que hemos venido trabajando y, y hemos estado participando de procesos regionales muy importantes que han tenido que ver con el reconocimiento de los cuidados como un derecho. Digo regionales porque si bien ha habido también un poquito de avance en Naciones Unidas, en Naciones Unidas está todo el mundo, que es muy heterogéneo. La discusión de los cuidados no se da por igual en todas las regiones del mundo. Entonces, la forma en que se viene discutiendo en Europa es bastante más acotada, está muy limitada al ámbito familiar, mientras que en América Latina además se toma muy en cuenta la dimensión comunitaria de los cuidados. Recuerdan todos la discusión sobre la importancia de que se pudieran vacunar las cocineras de los comedores populares durante el COVID. Bueno, ese es el nivel comunitario de los cuidados. En África también está en otro estadio, eh, también más acotado, hay quizás un poco menos de fuerza de los movimientos sociales, pero en América Latina, que ha tenido un gran avance en temas de género desde hace 30 años y una gran fuerza de muchos movimientos sociales, la verdad es que la discusión de los cuidados ha sido muy rica, muy profunda, como digo, con todas estas vertientes, con mucha producción académica desde la sociología, desde la economía, con mucho trabajo desde la gestión. Los gobiernos han abordado la cuestión de los cuidados, mejor o peor, unos u otros, pero la han abordado, y los movimientos, ¿no? El movimiento feminista, los movimientos de trabajadores, hay muchos sindicatos que lo han trabajado, en fin. Entonces esto ha llevado a que, por ejemplo, la Conferencia Regional de la Mujer, que es una conferencia que es parte de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de Naciones Unidas, y que, bueno, aborda toda una cantidad de temas sobre desarrollo de la región. Como digo, la Conferencia Regional de la Mujer, en su
reunión del año 2022, que fue en Buenos Aires, y la de este año, que fue en la Ciudad de México, puso como tema central la cuestión de los cuidados, ¿no? Y justamente ahí es donde, en este ámbito, es donde se empezó a hablar de la sociedad de los cuidados, de qué cosas, qué medidas debían ir tomando los estados, no solo a nivel nacional, sino también provincial y de ciudades, para dar una respuesta desde el Estado, desde un nivel social, que no quede a resolver por cada individuo, sino una respuesta social a la cuestión de los cuidados. Los estados están involucrados en esto desde el momento en que se lo reconoce como un derecho, ¿no? Porque si no es como, bueno, algo que cada quien tiene que resolver como parte de sus circunstancias vitales. Y entonces en esto de ir hacia las sociedades de los cuidados, ha habido mucho trabajo a nivel de las ciudades, porque bueno, es el nivel inmediato, es el estado más próximo, es el que está más cercano y es el que tiene además más registro de cada contexto singular, ¿verdad? Y el otro espacio en el que nosotros hemos participado ha sido para la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la cuestión de pensar a los cuidados como un derecho humano autónomo. Voy a explicar un poquitito esto. La OEA es la Organización de Estados Americanos, donde están todos los estados de las Américas, bueno, salvo ahora Nicaragua, y siempre es dudoso el estatuto de Cuba y de Venezuela, y tiene un sistema de derechos humanos que está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es una corte que recibe casos, emite sentencias, está conformada por jueces. Y además lo otro que hace la Corte es interpretar todos los tratados interamericanos. Es el órgano máximo de interpretación de los tratados interamericanos. Entonces los países de las Américas o la Comisión Interamericana u otro órgano de la OEA le pueden pedir a la Corte que interprete los tratados interamericanos que ya existen para ver cómo hay que pensar determinada situación, a ver si un derecho ya está reconocido, a ver si hay obligaciones para los estados que ya han firmado esos tratados. En 2023, en otro contexto nacional, la República Argentina le presentó una solicitud a la Corte Interamericana para que analizara los tratados americanos para ver si se podía considerar que estaba contenido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, algo en sí mismo y no como algo accesorio de otros derechos. Y el pedido de Argentina presentaba estas tres dimensiones que dije de los derechos como necesidad, del cuidado, perdón, como necesidad, trabajo y derecho, y además como la posibilidad de recibir cuidados, dar cuidados y ejercer el autocuidado. La verdad es que la solicitud de Argentina era muy buena porque se estaba haciendo un trabajo muy bueno a nivel nacional. Había habido varias consultas para empezar a elaborar una ley nacional sobre los cuidados, donde participaban cantidad de actores. Nosotros fuimos parte de esa consulta. Se había, se había consultado a gente de la academia, gente legisladora, gente del nivel estadual, profesionales y una cantidad de activistas de distintos movimientos sociales. Entonces había una conversación que venía sucediendo, había mucha producción de parte de las economistas feministas y además, bueno, todo el desarrollo que veníamos teniendo en Argentina en temas de género y de sexualidad, de derechos de las personas LGBT. Entonces, el pedido que hizo Argentina realmente era sumamente abarcativo, consideraba una cantidad de situaciones puntuales de distintos grupos de personas, mucho abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad, contenía mucho sobre las personas LGBT. Quiero mencionar, por ejemplo, que había un apartado referido a las personas trans adultas mayores, que tienen muchos problemas porque muchas personas adultas mayores en ciertas circunstancias requieren vivir en un geriátrico. Bueno, las personas trans son fuertemente discriminadas en los geriátricos. Esto estaba contenido en este pedido de opinión consultiva. Estábamos más o menos todos, las únicas personas que no estaban contempladas son las trabajadoras sexuales porque Argentina no reconoce el trabajo sexual. Entonces, cuando se hacen estos pedidos de opinión consultiva, se inician unos procesos muy participativos donde todas las partes interesadas pueden mandar alguna aportación. Nosotros como Cajatá mandamos una contribución. Estábamos en ese momento trabajando en un proyecto junto con organizaciones de Guatemala y de Honduras. Entonces, bueno,
tomamos consideraciones de parte de lo que nos traían estas compañeras que habitan en realidades bastante distintas, con menos desarrollo de la infraestructura de sus países comparado con lo que tenemos en Argentina, mucho menos desarrollo de servicios médicos, de infraestructura de rutas, bueno, una cantidad de cosas y también una discusión social que estaba bastante más atrás que lo que está la discusión en Argentina, incluso en este momento, porque ahora estamos realmente en un momento muy distinto del que estábamos hace 5 años, pero incluso en este momento hay mucho que la sociedad argentina ya lo ha incorporado, ya lo sostiene, lo defiende, y en otros países de la región todavía está un poquito atrás. Es que bueno, nosotros mandamos ahí una contribución, un aporte donde mencionábamos bastante de estas cosas que les estuve comentando antes, la situación de las familias LGBT, la situación de las personas trans adultas mayores, la valoración del vínculo de amistad también como un vínculo que está involucrado en los cuidados, cosas relacionadas al aborto también, ¿no? Todo el trabajo que hacen quienes acompañan la previa, el aborto y el posaborto, también como una forma de cuidado comunitario. Bueno, mandamos todo esto, fue muy bien recibido, fue la opinión consultiva para la cual la Corte recibió la segunda mayor cantidad de contribución. Este mismo año publicaron una sobre cambio climático que recibió 700 contribuciones, pero esta de cuidados recibió 130. Fueron las dos que más contribuciones recibieron en toda la historia de la Corte, porque el tema de los cuidados es central. O sea, estamos hablando de la sostenibilidad de la vida, de poner la vida en el centro por sobre las ganancias, el capital, la rentabilidad, priorizar la vida. De eso es de lo que se trata. Así que bueno, mucho de lo que mandamos fue incorporado, eso nos dio mucha satisfacción. Y esa opinión consultiva fue publicada este año, en agosto de este año, está disponible en el sitio de la Corte Interamericana, sirve para reclamar derechos, establece cuáles son las obligaciones de los estados, cuáles son también en el ámbito de la salud, que es el que quizás les compete más directamente a ustedes. Quiero decir que para nosotros es hablar de, por ejemplo, la posibilidad de entrar como acompañantes de nuestros hijos, de nuestras parejas, cuando hay una internación, de recibir la información médica, este tipo de cosas que todavía no están garantizadas en todos lados o están muy limitadas. A veces están muy limitadas a las personas que se han casado y no a quienes no se han casado. En algunos lugares del país es más difícil que en otros lugares del país que estas cosas se concreten. Pero bueno, fue un trabajo muy interesante y lo queríamos contar porque es también un espacio este de las opiniones de la Corte que es abierto, donde ustedes como profesionales y como asociación profesional pueden hacer aportes sumamente valiosos. Esta es una invitación a que en alguna otra ocasión manden una contribución, pueden contar con Acayatá para que les acompañemos en esa presentación. Realmente tienen seguro muchos aportes muy valiosos como profesionales para hacer cosas para esto. Voy a pasarle ahora, viendo que la hora que es, voy a pasarle a Fernando para que cuente un poco un trabajo que estuvimos haciendo, porque como ven hay un montón de aristas distintas en relación a los cuidados y nos estuvimos ocupando de un aspecto en particular que muchas veces es invisibilizado. En general, las personas LGBT no somos lo primero que le viene a alguien a la mente cuando hablamos de los cuidados. En general piensan en una pareja heterosexual más o menos joven con chicos chiquitos o que tienen padres o madres muy viejos y que se están ocupando. Medio que ese es el esquema y todo lo demás cuesta más imaginar. Entonces nosotros quisimos hablar un poquito de qué pasa cuando las personas LGBT estamos siendo quienes cuidan, quienes damos cuidados a nuestras familias de origen. Y esto es lo que va a contar Fer. De paso, muchísimas gracias por la atención. Fer, no te veo, pero por ahí Tenés está silenciado. Estás muteado, Fer. Sí, me Lo muteo. silencié porque le rebotaba un poquito a... Sí, no hay problema. Sí. Sí, voy a ser bastante breve porque queremos dejar un espacio, unos minutos al finalizar para comentarios o intercambio, preguntas o respuestas. Pero como dijo María Luisa, quería comentar un poco de un estudio exploratorio, no académico, pero quisimos saber básicamente cómo veían las personas LGBTIQ+, la carga de cuidados
respecto de sus familias de origen, respecto del resto de la familia. Fue una idea que tuvimos no porque estemos trabajando en el cuidado, sino básicamente porque tenemos experiencia. O sea, yo soy gay, María Elena es lesbiana, tenemos muchos amigos gays que a mí me asombró la cantidad de amigos que tengo que cuidan a sus padres o a sus madres o a sus tías, teniendo hermanos, hermanas que pueden también hacerlos y inequitativamente tienen que hacerse cargo de esos cuidados. Obviamente hay varios aspectos por los cuales la tarea de cuidados recaen y que inequitativamente en algunas personas estos aspectos pueden ser, como dijo María Luisa, el género, la etnia, la situación económica, pero también aspectos morales con respecto a eso. De hecho, yo trabajé mucho tiempo con trabajadoras sexuales que cuentan que teniendo familias, hermanas, hermanos, por ser trabajadoras sexuales también le daban tareas de cuidado inequitativamente a ellas. Nosotros lo que hicimos fue eso, querer explorar cómo era la vivencia de las personas LGBTIQ+ respecto de sus familias en base a la carga inequitativa de las tareas de cuidado. Entonces, desde julio hasta septiembre, pusimos en una encuesta, un cuestionario online, donde quisimos indagar cómo eran las vivencias de estas personas. Después voy a compartir el link con unos resultados preliminares, pero básicamente quería hablarles de los resultados. La encuesta fue respondida por más de 200 personas LGBTQ+ de América Latina, mucha gente de Argentina, pero de distintos países también, y durante un periodo de 3 meses. Y los resultados fueron, al menos a nosotros nos sorprendieron en realidad por lo que decían. Básicamente, más de un 70% respondió que había realizado tareas de cuidado a sus familiares de origen, ya sea padres, madres, tías, abuelas. em, y muchos de ellos sostuvieron que el cuidado afectó en su vida personal, afectó en su vida, en su economía, en sus relaciones sociales, en sus relaciones de pareja. Y muchos dijeron que la identidad LGBTI fue un factor preponderante para la asignación de esas tareas de cuidado, teniendo otras personas dentro de la familia que también se podían hacer cargo. Algunas parejas consideran que porque otras familiares ven que no tienen hijos, se les asigna tareas de cuidado sin pensar en otras cargas que tienen la familia, como ser el trabajo, los estudios. Muchas personas dijeron que han resignado estudios para cuidar a familiares. Más allá de los números que recabamos de la encuesta, los testimonios son muy fuertes. Hay testimonios, por ejemplo, de una persona adulta gay que cuidó durante 13 años a su tía. Cuando murió, vinieron los hijos de esa tía y lo sacaron de la casa y se quedó sin casa, habiendo relegado estudios, habiendo dejado el trabajo por cuidar a esa tía. De esos hay varios casos. Bueno, obviamente muchas personas respondieron que explícita o implícitamente se sienten obligados por sus familias a realizar tareas de cuidado cuando las otras personas, quienes los obligan, ya dije, explícita o explícitamente, no las realizan. Siempre la carga es desbalanceada en esos aspectos. Y los testimonios, bueno, muchos dicen que, o sea, por ejemplo, siempre que necesitan ayuda económica, recurren a mí. La típica excusa, vos no tenés hijas, no tenés familia, o sea que naturalmente es la persona que tiene que cuidar. Eh, bueno, por ser joven y soltero, me hicieron cargo de una tía con discapacidad. eh, y básicamente eso, o sea, nosotros en realidad eh, creemos que visibilizar esta carga de cuidados en personas LGBTI más como una dimensión política y económica, que ser reconocido por el Estado en estos aspectos. Otra conclusión es que, por supuesto, esto hay que sensibilizar, primero visibilizar y sensibilizar sobre la carga desigual de cuidado de las familias respecto de las familias tradicionales y el impacto que tienen en los proyectos de vida de las personas LGBT.
muchas de las personas, o sea, el 90% de las personas que respondieron que se les ha asignado tareas de cuidado inequitativamente, vieron afectada su vida en diferentes aspectos y en varios aspectos. Y obviamente lo que dijo María Luisa, se está trabajando en el reconocimiento de las tareas de cuidado por parte de los estados. Eh, eh, y otra cosa que salió, que también lo comentó María Luisa, es las redes de cuidado entre personas LGBTI. Lo dijo, fue muy patente en la década de los 90 y a principios de los 2000 con redes de personas gay que cuidaban a las personas en el rush de la epidemia de SIDA. Pero sigue habiendo grupos de personas LGBTI que forman comunidades y asociaciones de cuidado entre ellas. Eso no era una pregunta de la encuesta, pero salió automáticamente. Quienes me cuidaron a mí cuando estuve enferma de dengue o cuando tuve necesidad de ser cuidada, fueron amigas y amigos LGBT. Bueno, básicamente es eso rápido porque ya son y 37 y les voy a compartir por el chat el link a los resultados de la encuesta preliminares que hicimos. Obviamente, de esta encuesta, de este cuestionario, se puede sacar muchísimo jugo porque no sacamos en términos por ejemplo, etario, cuáles son las variables. Nosotros notamos que hay diferencia entre las personas mayores de 40 y menores de 40 respecto a esto que indagamos y otros aspectos más que seguramente se pueden analizar. Pero bueno, la encuesta la terminamos en septiembre, fue cerrada y a partir de octubre hicimos este trabajo muy rápido de analizar los datos más preponderantes, ¿no? Pero hay mucho más para sacarlo y lo vamos a hacer. No sé, María Elisa, si querés agregar algo a esto, yo estoy compartiendo ahora el link y si no, bueno, abrimos el espacio para comentarios, intercambio y preguntas. María Luisa. Ah, está peleando con el micrófono. Ahí lo logré. Sí, porque estoy con el teléfono y no me manejo tan bien como con la compu. Gracias, Sergio, por ese comentario que hacías sobre el rol que tuvimos las lesbianas en esos años. Eh, sí, agregar un poquito que esto que estaba señalando Fer sobre los resultados de la encuesta, que el hecho de que haya esta expectativa de que las personas LGBT cuidemos a la familia de origen, a veces aparece como eh, la contraprestación, el intercambio, para no ser expulsados de la familia. Entonces, las familias toleran nuestra presencia a cambio de algo, ¿no? Y porque también se nos ve en general como sujetos feminizados, aunque sean varones gays, no es el lugar de los varones heterosexuales. Entonces ocupamos un poco la figura que hace muchas décadas era la hija, el hijo solterón que queda para cuidar. Bueno, siempre somos vistos como eso y aunque tengamos pareja, las personas solteras también tienen sus proyectos de vida, trabajo, estudios, lo que fuere, ¿no? Entonces es muy impresionante esto que decía Fer de cómo las familias creen que pueden capturar a sus miembros por encima de los proyectos personales, cualquiera que fuere, ¿no? De un trabajo, de un estudio, de su propia familia, la que sea. Y por otro lado, en esto que marcaba Fernando sobre la diferencia entre quienes tienen más de 40 años y quienes tienen menos, una cosa que nosotros comentábamos es las, las capas de edad en las comunidades LGBT son también, se corresponden con distintos momentos sociales, con distintas cargas de prejuicio. Las personas LGBT que hoy tienen 60 años, 70 años, han vivido la mayor parte de su vida en una sociedad con un nivel de juicio y de discriminación que las personas LGBT que hoy tienen 20, bueno, no, han vivido en una sociedad totalmente distinta, porque nosotros, activistas, trabajamos mucho para eso, quiero decir, y eso se nota también. Hay diferentes expectativas, diferentes respuestas según el momento social en el que la gente está viviendo. Y lo otro, y esta es como una parte que me toca siempre muy directamente, señalar que esa línea de 40, 45, quizás es de ahí para abajo, son muchísimas las personas LGBT, por otro lado, que tienen hijos, porque hemos tenido no solo cambios legales, no se trata solo de la adopción,
hemos tenido además cambios tecnológicos y otros tipos de cambios legales que nos permiten acceder a la fertilización asistida. Entonces, las personas LGBT con menos de 40 años por adopción o por fertilización asistida son muchísimas las que tienen hijos. Entonces, eso de vos no tenés hijos ya no es tan automático para hablar de las personas LGBT. Bueno, eso quería agregar. Y tenemos un Sí, ratito si quieren hacer preguntas, yo comentarios. En resumen, yo quiero decir, en resumen, me parece que lo más importante que hay que resaltar es que por más avances legislativos, de políticas y avances sociales, todavía hay espacios donde la discriminación por orientación sexual o identidad de género existe, y uno de ellos es la propia familia, ¿no? Por más progresistas que sean, y eso me parece que se ve patente en este estudio exploratorio que hicimos, ¿no? Y no solo digo discriminación, también hay violencia, porque hay relatos de respuestas en el cuestionario que también permitieron identificar violencia estructural y sistemática hacia las personas LGBT cuidadoras, ¿no? Que se les carga con un trabajo no remunerado. Se les niega derechos patrimoniales, por ejemplo, y a veces, muchas veces se los culpa si fallan en las tareas de cuidado. Y obviamente con escaso o nulo reconocimiento emocional, familiar y legal. Eso me parece que es importante y eso salta en la encuesta, y eso lo veo yo con mucha gente que conozco, amigues que están en esta situación. Bueno, nada más por nuestra parte. Gracias. Si les parece, ahí mi tocayo, Sergio Gravio, levantó la mano. Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me quedé reflexionando lo que decía María Luisa. Bueno, muy interesante todo, María Luisa, lo que compartiste. Y con el tema del cuidado, ¿no? En el colectivo y cuidar al otro, ¿no? Eh, Dejarse cuidar, querer cuidar, y también lo que estoy pasando yo en este momento, perdón que lo haga autorreferencial, pero yo tengo grupo de pares y formo grupo de pares de personas viviendo con VIH, y la problemática que encuentro en este momento es que se dejen cuidar o que quieran ser cuidados. Inclusive hasta hace poco me pasó que he cuidado a alguien que no me lo preguntó y se quejó y no se ofendió, no le gustó. Y aunque el cuidado que implementé hospitalariamente tuvo un buen fin y un buen resultado, que era el cometido, no le gustó, ¿no? Entonces también esa cosa de cuándo intervenir, cuándo escuchar al otro, y si el otro, sobre todo, como en este caso, perdón que sea referencial, pero es una compañera que convive con VIH desde hace 33 años que nos conocemos, no hacen 6 meses. ¿No? Es un largo recorrido, bueno, que el otro se deje cuidar, y también cuando hay sobre todo consumo problemático, aparte. Y después también quería tocar temas que hablaste de Europa o algo. He viajado últimamente, recientemente a España, Alemania, y veo que ya están construyendo la colectividad LGTB en Barcelona, en Madrid, en Frankfurt, ¿no? Están construyendo comunidades donde, pues, edificios, comprando y remodelándolos, donde se puedan acompañar, inclusive siendo pareja o no, o siendo parejas gays eh, o no, que conviven con VIH, que no conviven con VIH para no pasar la vejez solo, ¿no? El hecho del cuidado de los padres también es un misterio. Es un misterio porque yo tengo 60 años y me tocó cuidar a los dos y no sé por qué puta madre me eligieron a mí. Es como que uno automáticamente queda como abrochado sin saber por qué, ¿no? Y lo que decía Fer, perdón que me resonó mucho, pero bueno, en el caso yo tengo una familia que es mi hermana, tenía la hija, la tenía que llevar a patín, la que tenía que llevar a karate, la tenía que llevar a inglés. Y me sonó mucho, ¿no? Entonces no lo puedo hacer muy extensivo al más allá de mí, ¿no?
Sí, lo puedo hacer, pero me refirió mucho a ese momento. Y después también el cuidado que han realizado ahí, por eso me acordé en la época de los 80 cuando la peste, en la época de Ronald Reagan, caían los enfermos, los que, como moscas en meses, las que se encargaban de cuidar a nuestros pares, sobre todo eran las mujeres lesbianas, porque en ese momento eran las que por ahí adquirían menos el virus, ¿no? Y para terminar, la importancia de que se pueda construir algo, ¿no? Que se pueda hacer como una idea, como un plan, de construir un plan de vivienda, eh, obviamente con la economía que manejamos y con la economía que maneja nuestro país y las políticas de Estado que ya sabemos, pero encontrar una forma de poder adquirir un lugar o adquirir varios lugares o construirlos o alquilarlos y convertirlos en un lugar de contención y de vivienda para estar juntos y acompañarnos entre pares. Me parece que para mí ese es un pendiente, poder hacerlo y si ya se ha hecho en otros países. Nada más. Gracias, Sergio. Eh, no sé si ustedes tienen algún otro comentario, pregunta, ¿Puedo decir algo en relación a esto que planteaba Sergio recién? por supuesto. Sí, muchas gracias Sergio por lo que decías, por tu intervención. Em, Dos cosas. Quería decir, mira, esto que decís sobre la diferencia de quiénes tienen hijos y quiénes no, y cómo se supone que están ocupados y quiénes no, yo te voy a responder ahí con una cosita también referencial. Yo tengo un hijo en comaternidad. Cuando mi hijo era chiquito, la familia de la otra madre, igual pretendían que ella estuviera presente para ocuparse de su madre y de su padre como si no tuviera hijos. E incluso le han llegado a decir, no, bueno, pero no le puedo decir a tu hermano porque tienen las nenas chiquitas. Esta tenía a nuestro hijo chiquito también. Y era una familia, la familia ella, la verdad es que familia de clase popular que muy poco prejuiciosa, nunca nos discriminaron, era como, todo bien, pero igual como que nuestras vidas nunca son tan en serio. Así que a veces, incluso aunque tengamos hijos, no se nos considera igual educado que nuestros hermanos y hermanas heterosexuales. Sobre lo que decías de las comunidades de vivienda es muy interesante. O sea, es que es algo que entre muchos grupos de lesbianas hace bastante tiempo que viene circulando y que también es una problemática contemporánea, porque también en estos años ha cambiado la vejez. Se ha prolongado la esperanza de vida, han cambiado las condiciones en las que mucha gente llega a la vejez, con más autonomía física, mental. Entonces, bueno, son cosas que hay que empezar a pensar, y está bueno empezar a plantear estos temas, a tener estas conversaciones y empezar a pensar, porque sí, la situación económica nuestra no es la de Barcelona, pero si esto empieza a ser algo de lo que hablamos más tempranamente, y quizás podemos tener unas cooperativas de vivienda donde vamos aportando en el largo plazo, viste, como tenés la jubilación, bueno, podés tener también, no sé, pensar distintos planes, distintas cosas. Creo que hay un montón de cosas que podemos imaginar y pensar y proponer a partir de que empecemos a dedicarle tiempo y cabeza a estas cosas. Entonces está buenísimo empezar a tener estas conversaciones. Obviamente me quedo con estos datos que compartiste y voy a averiguar más. Muchas gracias. Gracias. Marina, Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo pertenezco a una ONG, Visibles, del partido de San Martín, y nosotros hacemos testeos y vemos estamos enfocados a la comunidad clave y vemos la necesidad de las personas que se acercan a testearse de siempre como a la defensiva no es que se entregan del todo a contarnos, a confiar, sino que ellos ven de cómo nosotros los tratamos, del acompañamiento y que tan importante es poner el oído y saber escuchar, y ahí es donde la gente empieza a tener más confianza, el gracias que te dan es tan profundo
y eso te llena el alma, la verdad. Nosotros hacemos el acompañamiento y la verdad que la gente te agradece todo el tiempo, porque ponemos el oído y bueno, y tratamos de escuchar. Mm. Eso. Gracias Marina. Yo quiero comentar unas cosas que decía con relación a lo que comentó Sergio y María Luisa, que muchas personas que les asignaron inequitativamente tareas de cuidado de las familias de origen no lo reconocieron como una discriminación. O sea, muchas se dieron cuenta contestando la encuesta que estaban siendo, que la carga de cuidado que le asignaban era equitativa y que no era justo. Y otras directamente no se dieron cuenta. Dice, yo cuido de mis padres, dice, porque mi hermana los trata mal. Entonces o sea, pero nunca reconoció que, o porque soy bueno, o porque me gustaría que me traten así, reconociendo que él estaba haciendo, le estaban dando una carga inequitativa, mucha más carga que su hermana o sus dos hermanas. Pero él decía que era porque era el que mejor la trataba a la madre, por ejemplo, o nunca reconoció que había discriminación ahí. Y eso, por eso es importante visibilizar esto. Y otras personas se dieron cuenta en los comentarios, respondiendo a la encuesta, me dice, ahora me doy cuenta de que sí, que yo estoy siendo discriminado por mi familia. Eh, y eso me parece otro punto importante en este estudio, ¿no? Porque hay que indagar más y bueno, estamos tratando de que creemos que esta fue el punto de partida para más trabajo en esto. O sea, fue, como dije, exploratoria, pero creo que tanto a este cuestionario se le puede sacar mucho más jugo, pero a su vez se puede empezar a trabajar. Queremos trabajar con universidades y con algunos estados también municipales sobre este tema. Sí, porque ahí me parece que Me parece que con la Asociación Argentina de Salud Pública también, por supuesto. Sí, Ale, Ale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer escucharles. Se nota que además tienen mucho entrenamiento de hablar en lugares donde convencen y convencen bien, y eso es siempre placentero escuchar, y además que lo hagan con tanta tranquilidad. Yo no he indagado mucho, sé que desde el mundo feminista hay mucho escrito sobre esto, y voy a hacer un sincericidio, o sea, voy a hacer una pregunta que va a ser políticamente incorrecta, pero no es porque yo lo piense, pero es el espacio que tengo para preguntarles. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo pensar el cuidado en un momento en el que hay una fuerte amenaza contra todo pacto social, ¿no? Y con eso me parece, yo hoy justo fui a dar una charla al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre personas adultas mayores y yo decía la paradoja, por supuesto no lo dije públicamente, pero la paradoja de que el mismo gobierno que todos los miércoles golpea a las personas adultas mayores organiza un evento de cuidado a personas adultas mayores. Digo, es como, bueno, es raro, ¿no? Creo que eso, primero, cómo lo ven, porque yo estoy muy impactada por esto del clima social, que no es solamente Argentina, claramente. Eso en primer lugar. Y la otra pregunta, que sé que va a tener ustedes van a tener muchas buenas respuestas para esto, que a veces me hago la pregunta es, bueno, si todo debe ser mercantilizado, o sea, lo cual entiendo que debe haber un reconocimiento social, pero el riesgo ahí de mercantilizar, eso, no sé cuál es la línea, no tengo ni idea, y entiendo el acto de justicia y está bien que así se haga, pero ahí hay como un límite que sé que ustedes seguro lo pensaron y me gustaría escucharles. Bueno, voy a empezar por el final. Muchas gracias, Ale. La verdad que las dos preguntas son geniales porque permiten tener mucha conversación. Voy a empezar por esto último que decías. Siempre es una inquietud la cuestión de mercantilizar o no. Me parece que ahí hay como distintas cosas a tener en cuenta. Eh, por un lado, esto que yo decía, las feministas, ponele las italianas, en los 70, empezaron con la discusión del salario para las amas de casa o el salario por el trabajo de cuidado. Y eso va como muy directo a esto que vos planteas de mercantilizamos, no mercantilizamos, ¿qué hay? Me parece que esa pregunta
se torna distinta en los casos en los que, por ejemplo, tenés mujeres criando solas, y entonces el trabajo de cuidados hace que tengan menos tiempo para el trabajo remunerado, lo cual redundaría en que si no, finalmente hay más pobreza, porque tendrían que dedicar más tiempo a un trabajo por el cual no tienen ingresos. Entonces, yo lo pensaría más bien desde este lugar de el amor y los ingresos no se contraponen y lo importante es tratar de evitar que la gente esté en condiciones de más pobreza. En ese sentido, cosas como la AUH, para mí, yo las leo en esa clave, como al menos paliativos o sostenes, ¿no? Para evitar esas situaciones de pobreza. Entonces, por eso en algunos casos, ese trabajo no remunerado de cuidados puede seguir siendo no remunerado. En algunos casos, como estos que acabo de decir, quizás ayuda a algún tipo de compensación. Sí me parece que hay un acto de justicia en considerar cosas como la jubilación del ama de casa, porque es una cantidad de trabajo, porque si no, además esas mujeres quedan dependientes de la jubilación o la pensión del marido que han tenido, y esos maridos han trabajado remuneradamente porque ellas hacían el trabajo no remunerado. Entonces, eso también contribuye a atenuar situaciones de dependencia y de violencia de género quizás, o violencia económica hacia las mujeres que tengan una jubilación como amas de casa. Entonces, yo pensaría desde ese tipo de enfoques. Y luego está toda la otra discusión, que es las personas que hacen trabajo de cuidados como su profesión, como su empleo. Enfermeras, enfermeros, acompañantes domiciliarios, acompañantes en internación, niñeras. Entonces ahí hay toda una discusión, porque en general es un trabajo, todos los trabajos de cuidados que son, digamos, profesionales, digamos, en su propio entorno, sino para terceros, en general son trabajos súper precarizados, mal pagos, no registrados. Entonces, hay toda una parte que es, bueno, hay personas que hacen trabajos de cuidado para terceros, y ahí la cuestión de cuidado como trabajo es muy importante. La formalización, los derechos para quienes hacen cuidados para terceras personas, ¿no? Eh, la regulación de los salarios, las vacaciones, las condiciones de trabajo. Ahí sí, entonces pensar que cuando hablamos de trabajo, cuidado como trabajo, no hablamos solo del que yo hago en mi misma casa, sino el que hacen muchas, sobre todo mujeres, para terceros. En general está segregado por género, pero también está racializado, y en muchos países lo hacen mujeres migrantes racializadas, ¿no? Entonces tiene esas dimensiones cuando es hecho para terceros. Y lo que vos planteabas al inicio, a mí me parece que es una conversación clave. Estas cosas paradójicas, nosotros lo hemos visto también en el espacio internacional. Este gobierno ha sostenido algunas iniciativas sobre adultos mayores que vienen de dos gobiernos para atrás. Y- y- pero de hecho, yo escuché en Naciones Unidas al embajador argentino hablar llenándose la boca de la Convención sobre los Derechos de Personas Mayores, que en su momento la promovió Argentina, un miércoles, cuando a las 2 horas estaban reprimiendo a los jubilados en Congreso. Entonces, eh, sin embargo, o sea, a mí sí me parece que hay que mostrar esa contradicción, es decir, esto no puede ser. Y sí me parece que es importante, en este contexto donde, como vos decís, está tan en peligro lo social, bueno, venir con lo social, hablar de esto, valorizar y traer propuestas, porque también lo que estamos viendo es que mucho de la conversación gira en torno de la violencia y de lo punitivo. Tenemos muchas organizaciones LGBT que están apostando a trabajar leyes antidiscriminatorias sobre crimen de odio, bla, bla. Bueno, muchas cosas centradas en la violencia, en la cárcel. Eh, Seguimos padeciendo violencia, eso es verdad, pero nosotros queremos hablar de reconstruir tejido social y sobre todo esto de distintos sectores, distintos movimientos colectivos que traen propuestas para una sociedad diferente que esta que estamos teniendo en este momento. Nos están trayendo unos valores hiperindividualistas, de indiferencia por los otros, de priorizar la ganancia, que, bueno, muchos decimos no, y hay propuesta, y es esto, es trabajar los cuidados nos permite tejer lazo, nos permite solidaridad, nos permite traer además sentarnos a una mesa común, porque yo me siento como lesbiana y traigo una cuestión sobre los cuidados, y otra vendrá como jubilada y traerá otra cuestión, pero todos tenemos esa necesidad humana universal de los cuidados. Eso es interesante, porque al ser algo universal, habilita diálogos entre personas muy diferentes, en condiciones de vida muy diferentes, ¿no? Y eso me parece que también es productivo y es valioso.
Eh, Dejo, perdón, dejo el estamos a espacio las... para... Ah, sí, perdón, María Alejandra. No digo, estamos a las 7, en general siempre somos bastante cuidadosos de los tiempos, pero Sergio González pidió la palabra, así que Sergio, te paso. Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad yo quería comentar una situación. Yo soy trabajador social y hago investigación en la UNSJ de acá de San Juan. Y quería comentar, últimamente se han lanzado como diferentes espacios que tienen que ver con el cuidado de la salud mental o espacios para habilitar, digamos, charlar sobre ese tema. Y hace unas 2 semanas participé de un espacio en el que estaban convocadas personas de organizaciones, ¿no? Y pensando un poco en el tema de quiénes cuidan dentro de las organizaciones, una de las cuestiones que ponían sobre la mesa los integrantes de este espacio era el tema de, bueno, de la sobrecarga por ahí que genera estar atendiendo demandas de muchas personas y demandas todas como muy diversas. Yo por ahí pensando un poco en Acajatá, que entiendo que es el nombre de la organización en que trabajan Luisa y Fer, les Sí, quería consultar si hay algún tipo de iniciativa, digamos, orientada a las organizaciones como para fortalecer en esos aspectos también, porque acá por lo menos, digamos, en algunas de las organizaciones LGBT, eh, también está pasando que la gente, digamos, no se acerca a las organizaciones con la finalidad de participar o sumarse a alguna actividad o lo que sea, sino que están asistiendo a las organizaciones a pedir asistencia, a pedir acompañamiento en situaciones que son límites a veces, y eso deja ahí por ahí a los compañeros bastante desbordados. Entonces, nada, aprovecho que estoy en este espacio como para consultar, digamos, que si hay alguna herramienta, algún recurso que pueda venirles bien por ahí para compartirles. Gracias. mira, lo que te puedo decir, nosotros durante varios años hicimos dentro de un proyecto que teníamos talleres para activistas sobre seguridad y autocuidado, con un gran componente de autocuidado, de los cuales en nuestra página web están las memorias de cada uno de los talleres. Y si vos, creo que puse la página en el chat. Ahí en nuestras actividades están las memorias y ahí podés sacar metodologías para la gente que trabaja sobre, básicamente, según lo entiendo, lo que dijiste, sobre autocuidado, que es uno de los componentes de las políticas de cuidado que comentó María Luisa, ¿no? Cuidar, ser cuidado y autocuidado. Por ahí podés. Y después, bueno, en nuestra página web también tenés un número, un contacto, o por nuestras redes sociales nos contactás y podemos ver si podemos armar algo. Eso es lo que te puedo decir. Seguramente algo se nos va a ocurrir. Muy bien, gracias María Luisa, gracias Fer. 19:04, así que estamos muy bien. Seguimos abriendo temas y seguimos viendo otras maneras de pensar también la salud pública de esta manera integral en la que queremos proponer desde ASAP. Así que muchas gracias. Una pregunta, Sergio, no sé si una pregunta frívola. ¿Se puede hacer una foto? ¿Podemos sacar o se puede sociabilizar esto? ¿O esto es... Sí, claro, eh, sí, sacar fotos, no hay problema. Yo no sé sacar Yo me fotos. corté el pelo para eso. Bueno, a ver, mientras Sergio saca la foto y todo el mundo sonríe, yo quiero agradecerles muchísimo que se hayan sumado. Quiero agradecer a mi querido amigo Sergio que organizó este webinario también, a Fer y a María Luisa. Un placer enorme escucharlos. Últimamente estoy muy preocupada porque me distraigo cada vez que alguien habla mucho, no me distraje ni un ratito. Se ve que es porque la otra gente es aburrida, pero estuvieron excepcional. Fue un placer enorme escucharles. Muchas gracias a todos y todas quienes se sumaron acá por acompañarnos y efectivamente cada día me convenzo más que estos espacios sirven para sentirnos mejor y les veo sus caras y a muchas amigas y amigos que, bueno, que decirles que los quiero mucho. Gracias, Ale, gracias, Sergio, y gracias a todos por participar. Nos vemos.
vemos. Beso Muchísimas grande. gracias a Bueno, todos. besos.